radiografía, tomografía, resonancia magnética, medicina nuclear, gammagrafía, que no lo realizamos los radiólogos porque escapa de nuestra especialidad, esto es parte de medicina nuclear, intervencionismo, que sí se realiza en radiología intervencionista, y bueno, las patologías más frecuentes, ¿no? Tanto difusas como focales. Estos son los estudios. Habíamos mencionado que en rayos X, entonces nosotros nos tenemos que dejar guiar por las densidades, ¿no? Densidades de partes blandas que tienen los órganos. Todos nos fijamos en la silueta hepática, ¿sí? En su lóbulo, estoy en su lóbulo derecho. Si me voy al otro lado, estoy en el lóbulo izquierdo. Obviamente que la definición no va a ser tan exacta, ¿no? Entonces, si yo tengo una dilatación de las vías biliares, por ponerles un ejemplo, difícilmente no lo voy a ver por un estudio de rayos X. Entonces, existen otros estudios por imágenes, como ser la ecografía, que es bastante accesible, y puedo ver a detalle la anatomía, en este caso, de esas estructuras, en este caso de partes blandas, ¿sí? Entonces, fíjense acá en un corte justamente axial del hígado, ¿sí? En un barrido subsifoideo, donde estoy viendo no solamente el parénquima hepático, sino estoy viendo, esto es el signo de la garra que corresponde a las venas suprahepáticas, que existen 3, todos lo sabemos, ¿no? La derecha, media y la izquierda. Bueno, aparte existe una clasificación de Coinat. Justamente en esa clasificación nosotros vamos a dividir al hígado en segmentos, ¿no? En segmentos del 1 al 8, ¿sí? Los segmentos superiores, bueno, el 1 es el lóbulo caudal, ¿ok? Y los segmentos superiores vienen siendo los segmentos 4, ¿alguien me ayuda? 8 y 7, ¿sí? Y los segmentos inferiores vienen siendo los segmentos 3, 5 y 6, ¿sí? El segmento 2 también forma parte de mi lóbulo izquierdo, ¿ok? Tengo la tomografía también que me puede ayudar a definir muy bien si hay una lesión hepática, ¿sí? Aquí yo voy a medir en unidades Hansfield, ¿sí? Yo tengo una marcación para medir las unidades Hansfield, simplemente pongo mi flechita o pongo mi ROI, en este caso donde en el órgano que yo quiera, y puedo medir las unidades Hansfield. Ahora les voy a explicar más adelante para qué me va a ayudar esas unidades Hansfield. También resonancia magnética, por supuesto, gammagrafía, que les había comentado, que es parte de medicina nuclear, y radiología intervencionista, que es una de las subespecialidades de radiología, ¿no? Una de las patologías más frecuentes que vemos todos los días, no existe una guardia donde no veamos en estos casos. Obviamente los pacientes no vienen a descartar ese tipo de patología, salvo que sea por consultorio externo, ¿no? No vienen a descartar la esteatosis hepática, pero sí puede ser un hallazgo incidental, ¿no? O sea, vienen por descartar litiasis vesicular o descartar litiasis renal, un ejemplo, ¿no? Y incidentalmente yo le estoy encontrando una esteatosis hepática, ¿sí? La esteatosis hepática en ecografía se ve como un incremento o un aumento de su ecogenicidad. El aumento o incremento de su ecogenicidad del hígado puede ser focal o puede ser difusa. Generalmente es difusa. ¿A qué me refiero difusa? Es decir, que va a afectar a todo mi hígado, todo mi parénquima hepático. Cuando es focal voy a tener unas imágenes como hiperecogénicas, o sea, más brillantes, y las lesiones y las áreas más negritas como las áreas sanas, que también se puede dar. Dentro de la esteatosis hepática o en la infiltración hepática existen grados. Existe el grado leve, moderado y severo.
Existe una poca proporción, chicos, de estos que van a evolucionar a otro tipo de patologías. Generalmente las estetosis hepáticas, bueno, están en relación justamente en pacientes obesos, en pacientes, a veces algunos adultos mayores, en pacientes que tienen hipertrigliceridemia, ¿sí? Va de la mano muchas veces, ¿sí? Ahí vemos el hígado y vemos muchas veces lo asociamos al mal estilo de vida o a la vida sedentaria de muchos pacientes. Aunque no crean, también hay estetosis hepática por algunos medicamentos. Y les decía que en la literatura está descrita que en casos excepcionales las estetosis hepática podrían evolucionar a una cirrosis hepática, ¿no? Casos bastante excepcionales, ¿sí? Entonces existen los grados. Yo los grados lo voy a definir mediante ecografía, ¿sí? Este es una esteatosis hepática focal, ¿no? Por eso veo áreas incrementadas de ecogenicidad, ¿sí? Más blanquitas, por así decirles, hiperecogénicas, y el parénquima sano es hipoecogénico, ¿no? Más negrito. ¿Sí? Acá, 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 son como unos granitos, por así decirlo, ¿sí? Como tal, sí, pero solamente está afectando al parénquima. Imagínense que mejor es un dibujo mal pintado, ¿sí? Nos imaginamos que todo el hígado es de color marroncito, pero que tiene unas manchas blanquitas. Esas manchas blanquitas justamente corresponden a la zona de esteatosis, o sea, la zona de infiltración grasa focal, ¿sí? Cuando no hay experiencia en este tipo de presentación de esteatosis, pueden pensar de que se puede tratar de otro tipo de lesiones, muchas veces lo confunden con lesiones tumorales, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado. Entonces, al igual como en ecografía, en tomografía y en resonancia magnética, estos hallazgos también pueden ser incidentales, ¿sí? Es decir, le piden una tomografía para ver o porque han visto un quiste complejo en el riñón, imagínense, y bueno, sale de todas maneras el hígado y lo veo, apenas veo, ¿sí? El hígado, yo ya sé ya con la experiencia simplemente de verlo, sin medir las unidades Hansfield, que es un hígado esteatóxico. Pero para estar completamente segura, agarro mi ROI, ¿sí? Agarro mi ROI y lo pongo en mi hígado, ¿sí? Entonces, al poner en el hígado, siempre debería ser, estas son las unidades Hansfield debería de ser mayor, ¿sí? En el hígado que en el vaso. Siempre lo voy a comparar con mi vaso, ¿sí? Entonces, en este caso es 58 y el vaso es 127. ¿Qué habíamos dicho? Que el hígado debería de ser mayor que el vaso, que sea invertido. ¿Por qué? Porque hay una infiltración grasa, ¿no? Una infiltración grasa. Eso es lo que se denomina esteatosis hepática, ¿ok? Y en resonancia magnética, bueno, en resonancia magnética es más fácil todavía porque existen secuencias que hacen que ver mi hígado de color negrito, ¿sí? Esto es una secuencia que se conoce también como la tinta china, si se dan cuenta, esos plumones antiguos que cuando escribían, ¿sí? Cuando se mandaban cartas, ¿sí? O vemos en las películas, ¿no? Los reyes, fíjense, esto es el vaso, ¿cierto? Entonces es como si estaría pintado alrededor con un plumón negro, ¿sí? Y así todas las estructuras abdominales es como si estaría pintado o bordeado con un color negrito, ¿sí? Esta caída de la señal, justamente caída de la señal, que hace que en esta secuencia se vea tan negrito el hígado es justamente para corroborar las esteatosis hepáticas difusas, ¿sí? Focales también podría ser, por supuesto. Un minuto, chicos, voy a cerrar una puerta.
disculpen, es que de verdad, no sé, pero siento demasiado frío. Y peor está en el hospital donde trabajo, de verdad demasiado frío. Nunca había sentido tanto frío en tantos años. Bueno, vamos a entrar a otro tema. ¿Se quedó claro lo de la esteatosis o infiltración grasa? ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Ya, perfecto. Entonces, infiltración grasa difusa, todo mi hígado está comprometido, y puede existir infiltración grasa focal, que les había dicho, cuando es por pedacitos, ¿sí? Y puede existir este tipo de infiltración también, que puede ser multifocal, tiene múltiples focos, ¿sí? Focal sería si existe uno o dos, ¿sí? Multifocal, ¿sí? Más de tres. Bueno, entonces vamos a entrar a la cirrosis hepática. Todos sabemos que la cirrosis es una enfermedad crónica, ¿no? Donde nos va a dar, ¿qué cosa? Destrucción de los hepatocitos. Y por lo tanto va a haber una deformación o pérdida de la arquitectura, ¿no? Hepática, ¿sí? Entonces, posteriormente a esto, se va a dar justamente la aparición de nódulos, ¿no? Esa aparición de nódulos son los nódulos, los nódulos de regeneración, así se denomina, ¿sí? Nódulos de regeneración, ¿sí? Entonces, todos sabemos que la cirrosis es de causa generalmente, ¿alguien me dice? ¿Quiénes son los pacientes cirróticos? ¿Cuál es la causa principal? ¿Alcohólica? Los Pacientes alcohólicos, muy alcohólicos. bien. Los pacientes alcohólicos, muy bien. Entonces, pero no son los únicos, ¿no? A veces llegan los pacientes cirróticos, pero no todos son alcohólicos, obviamente. Es una de las causas más frecuentes, ¿no? Pero no es la única, ¿ok? Puede ser otro tipo de agresiones también al hígado, ¿no? Digamos, las hepatitis también existen, ¿no? Las hepatitis pueden conllevar, obviamente, a la cirrosis hepática, a la cirrosis biliar, ¿sí? Algunos tipos de colestasis también intrahepática, pero el alcoholismo viene siendo el más frecuente de todos, ¿sí? Entonces, en estos pacientes, chicos, es importante decir que al inicio de la enfermedad, los pacientes, ustedes saben que es una enfermedad progresiva, ¿cierto? Al inicio de la enfermedad, el paciente, aparte de estar asintomático, cuando nosotros le podemos realizar un estudio por imágenes, ya sea ecografía, sea tomografía o sea resonancia magnética, puede aparecer completamente normal, ¿sí? Sus exámenes de laboratorio tal vez van a estar alterados, pero por imágenes va a estar normal. Entonces, poco a poco, ¿sí? Esto es un hígado normal y fíjense cómo va a terminar en un paciente cirrótico. Obviamente, aquí ya están toda la deformación de toda la arquitectura que mencionábamos, con la aparición de los nódulos. Esto ya es una cirrosis avanzada, pero les decía, en un inicio lo primero que vamos a ver es que simplemente el hígado va a aumentar de tamaño, ¿sí? Va a aumentar de tamaño tanto el lóbulo derecho como el lóbulo izquierdo. También puede aumentar de tamaño mi segmento 1, mi lóbulo caudado, ¿ya? Los nódulos son ya, la aparición, como les decía, son generalmente ya en estadios avanzados. Ahora, los nódulos pueden ser de diferentes tipos, pueden ser regenerativos, displásicos, o incluso existen nódulos que justamente van a aparecer en los pacientes cirróticos, que pueden ser nódulos malignos, ¿sí? Los pacientes cirróticos son candidatos a hacer un carcinoma hepático, ¿sí? Entonces, por ecografía, fíjense cómo se ve este tipo de hígado, ¿sí? Ya con los nódulos como tal. Entonces, les decía, en un inicio,
el hígado va a estar aumentado de tamaño, pero en este caso, ya en estadios avanzados, el hígado va a estar disminuido de tamaño, va a estar pequeñito, va a estar rugoso, irregular. Fíjense los bordes cómo están, no se definen adecuadamente, y si es que están, son bastante rombos, pero los nódulos de regeneración son los que más nos llaman la atención. ¿Qué más tengo? Líquido, toda esta parte negra es líquido, entonces ya estamos sumando que asociado a esto va a ir una ascitis, ¿sí? Entonces al inicio el hígado gordito, todo aparentemente sano, pero con la progresión justamente de la cirrosis vamos a tener un hígado pequeñito, disminuido de volumen, ¿sí? Y otra cosa que tenemos que evaluar aparte del hígado como tal, también es el vaso. ¿Por qué? Porque el vaso en los pacientes cirróticos va a crecer, es decir, va a haber una esplenomegalia, ¿sí? La esplenomegalia, la ascitis y el incremento del diámetro de la vena porta, que no debería ser más de 12 milímetros, son signos de hipertensión portal, que a las finales terminan haciendo casi todos estos pacientes, ¿sí? En la cirrosis hepática también se puede evaluar mediante tomografía, sí, por supuesto. Fíjense, esto es un parénquima hepático aumentado de tamaño, ¿sí? Pero la heterogeneidad no es tan marcada como en este caso avanzado ya de cirrosis hepática. Comparen esto, ¿no? Con esto, ¿sí? Donde ya han aparecido la fibrosis, los nódulos, y nos va a dar un parénquima completamente heterogéneo. Y en los casos ya de cirrosis avanzada, ¿sí? o cirrosis terminal, se pueden incluso evidenciar ganglios linfáticos aumentados de tamaño, donde en los cilios generalmente, ¿sí? Justamente van a estar asociados con la cirrosis, ¿sí? Entonces, fíjense, existen patrones micronodulares, donde vamos a tener bordes irregulares, y patrón macronodular, también con bordes irregulares, ¿no? Bordes bastante irregulares. Y les decía que la aparición de las lesiones focales, como ser un carcinoma hepático, ¿sí? Pueden ser relativamente frecuentes. Carcinoma hepático o carcinoma hepatocelular, que generalmente en el 80% de hígados cirróticos va a estar presente. La hepatitis, ¿no? La hepatitis, ¿qué sabemos de la hepatitis? Entonces, ¿cuál es la hepatitis? La hepatitis buena, por así decirlo. La A, ¿no? ¿Qué tipo de hepatitis? Y que, por cierto, en algún momento en la literatura se ha mencionado que algunos que han tenido hepatitis A también han podido evolucionar con el tiempo a una cirrosis hepática, aunque esto es rarísimo, ¿no? Generalmente son otros tipos de hepatitis como la B o la C que tienen estos factores de riesgo, ¿sí? Entonces, fíjense, acá el hígado en las hepatitis va a estar aumentado de tamaño. Hace mucho tiempo que no lo veo. Generalmente en los niños las hepatitis A tienen sus periodos, pues, ¿no? Sus brotes que aparecen las hepatitis. Entonces, aparte de la clínica, ¿sí? Por imágenes yo voy a ver un hígado aumentado de tamaño, voy a ver una vesícula biliar pequeña de paredes engrosadas, y no porque haya tenido alguna ingesta de alimentos, sino que hay una alteración justamente por esta enfermedad, ¿no? De etiología viral, obviamente, ¿sí? Como se ve por ecografía, fíjense, acá el parénquima hepático y justamente la vesícula biliar pequeñita de paredes bastante engrosadas. También puede estar asociado a una colecistitis alitiásica, ¿no? Que no es muy frecuente, pero también puede haber. Dentro de los tumores benignos, chicos, dentro de los tumores benignos tenemos múltiples, ¿no? El más frecuente viene siendo el hemangioma, todo esto es ecografía, el adenoma, el amartoma, los quistes hepáticos, que pueden ser incluso más frecuentes que cualquiera de estos,
y la hiperplasia nodular focal. Entonces, perdón. Entonces, el hemangioma, les decía que es una lesión tumoral sólida, ¿sí? Sólida, pero benigna, ¿sí? No hay que asustarnos cuando la encontramos. ¿La podemos encontrar mediante un estudio de ecografía? Sí, la respuesta es sí. ¿Lo podemos encontrar mediante un estudio de tomografía? Sí, también, pero generalmente nuestro primer hallazgo viene siendo la ecografía. Como yo sé cuáles son las características de un hemangioma, ¿sí? Por ecografía, no suelo recomendar una tomografía, no se suele recomendar una tomografía, salvo, ¿sí? Que tenga algunas alteraciones, ¿sí? Que me haga sospechar que ese hemangioma puede ser un hemangioma que se puede complicar, cosa que es bastante raro, ¿sí? Entonces, ¿son frecuentes? Sí, la respuesta es sí, ¿no? Entonces, ay, perdón, voy a apagar esto. Ya. Entonces, fíjense, acá en ecografía, fíjense cómo se puede ver como una imagen nodular, bien definida, hiperecogénica, ¿sí? Hiperecogénica, bien definida. Sin embargo, cuando le pongo Doppler, ¿sí? Porque sus vasos son bastante pequeñitos, delgaditos, puede no captar, pese a que es una malformación vascular, ¿cierto? Pero puede no captar, ¿sí? La captación de esto es periférica, ¿sí? De mi parénquima hepático, pero no me capta absolutamente nada acá, ¿sí? Acá también está mi lesión, bien hiperecogénica. Esta es la presentación clásica de los hemangiomas, ¿ok? En tomografía, fíjense, esto es tomografía sin contraste, con contraste, pero en diferentes fases, ¿sí? En tomografía, los hemangiomas van a ser lesiones igual delimitadas, son isoecogénicas, o sea, son isodensas al parénquima hepático, ¿sí? Iso o hipodensas al parénquima hepático, eso quiere decir, se parecen al parénquima hepático, aunque a veces suelen ser un poco más oscuritas, más negritas, ¿sí? A eso me refiero con hipodensas o isodensas, ¿sí? Pero son lesiones bien delimitadas, hipodensas, ya sabemos que estas malformaciones van a estar rellenas de sangre, ¿sí? Y nosotros lo vamos a ver así en un estudio sin contraste, ¿no? En un estudio en fase arterial, ¿sí? En un estudio en fase arterial, nosotros podemos ver de la misma densidad muchas veces de la aorta, pero la captación es bastante, el realce, perdón, es bastante lento, ¿no? El realce es bastante lento, es muy característico de esta patología, ¿sí? De estas lesiones benignas, ¿sí? Entonces, como les decía, no requieren llegar a estos estudios de tomografía, salvo que yo vea que son muy grandes o le vea alguna característica anormal, ¿sí? De lo contrario, solamente se controlan mediante ecografía y se deja ahí. Son lesiones que prácticamente no se tocan, solamente se controlan, ¿sí? Los adenomas también son lesiones benignas, fíjense, esto es ecografía, esto también es ecografía, ¿sí? Los adenomas son lesiones benignas, raras a comparación de los hemangiomas, y en quiénes es más frecuente. Esto puede ser pregunta de examen, ¿sí? En las mujeres jóvenes que toman por mucho tiempo anticonceptivos orales. No quiere decir que todas las pacientes con anticonceptivos orales van a presentar un adenoma, no. Pero, por eso les decía, es un tumor benigno,
pero raro. Cuando uno le pregunta los antecedentes a los pacientes, suelen tener las mujeres este antecedente. Y los hombres no se salvan, ¿no? Los hombres que toman esteroides, ¿sí? Los esteroides, los anabolizantes, estos varones también pueden tener este riesgo de desarrollar este tipo de tumor, ¿sí? Ahora, este tipo de tumor también es benigno, pero a diferencia del otro, este tiene riesgo de hemorragia, ¿sí? El otro, el hemangioma, tendría riesgo de hemorragia siempre y cuando sea un atípico. Los típicos, que son estas lesiones, ¿sí? Las lesiones típicas, que son estas, no tienen ningún riesgo. Por eso les decía que no necesita mayor estudio ni mayor control, ¿no? Solamente control mediante ecografía puede ser. Pero los adenomas sí necesitan, ¿no? Otros tipos de estudio para llegar a su diagnóstico porque van a tener riesgo de ruptura y hemorragia. Y en algunos casos raros también se ha mencionado que va a existir transformación maligna, ¿sí? Entonces esta imagen isoecoica corresponde a un adenoma bien definido, bien delimitado, típico de lesiones benignas. Por tomografía también se pueden ver, sí, fíjense, en tomografía prácticamente no lo ven en esta tomografía que no tiene contraste. Pero fíjense, cuando hay contraste, hay un realce del contraste, ¿sí? Como les decía, a veces puede haber incluso hemorragia intratumoral en la misma lesión, ¿sí? Pero el riesgo está ahí presente, ¿no? Van a tener el riesgo de hemorragia. Y dentro de las lesiones benignas, chicos, algo bastante frecuente es el quiste hepático, ¿no? El quiste hepático que puede ser congénito, puede ser adquirido, y lo vemos prácticamente también en muchos pacientes, sobre todo en los pacientes adultos mayores. Ojo que me estoy refiriendo a los quistes hepáticos simples, a los quistes hepáticos simples, ¿no? Ustedes saben que los quistes están presentes en toda la anatomía prácticamente, ¿no? ¿Por qué lo vemos? Son lesiones bien definidas, bien delimitadas, a veces son uniloculares, multilobuladas, septadas, tabicadas, en fin, los hay para todos los usos posibles. ¿Lo puedo ver en ecografía? La respuesta es sí. ¿Lo puedo ver en tomografía? También. ¿No? En tomografía mucho mejor, porque si veo una lesión en ecografía que me parece sospechosa, sí, quística, pero sospechosa, entonces le puedo solicitar tomografía, medir mis unidades Hansfield. Acuérdense que los quistes están rellenos de líquido, ¿no? De líquido. Y cuando mido las unidades Hansfield no debería de medir más de 10, ¿no? En realidad esto va a depender del tipo de contenido de mis quistes, ¿sí? El tamaño obviamente es bastante variable, puede medir escasos milímetros, puede medir centímetros, ¿no? O varios centímetros, perdón, quise decir. Y pueden estar agrupados también como en racimito de uvas, como es en este caso, ¿sí? Las paredes son bastante delgadas, prácticamente imperceptibles, eso es lo habitual de los quistes hepáticos, ¿sí? Y bueno, no suelen complicarse, ¿no? No se complican, por lo menos los quistes simples, no. Las hiperplasias nodulares focales, que creo que muy pocas veces las he visto en mi vida, también estas lesiones la podemos visualizar también por estudios de ecografía, de tomografía, ¿sí? Se parece relativamente al hemangioma, ¿sí? Se parece al hemangioma cavernoso, pero fíjense, a diferencia, ¿se acuerdan que pese a ser una malformación vascular, el hemangioma no me captaba cuando yo le ponía Doppler, ¿sí? Porque sus vasos son muy pequeñitos, les decía, son de bajo flujo, en realidad se llaman de bajo flujo, y la captación del Doppler es periférico. Y fíjense esto,
cómo la captación es bastante ávida, ¿sí? De forma central y periférica también, ¿no? Entonces, eso puede ser una diferencia, ¿sí? Esto va a tener bandas fibrosas, va a tener cicatrices centrales, es como formar una estrella, ¿no? También puede tener áreas de necrosis, pero pese a tener todo esto, la mayoría de pacientes pueden estar asintomáticos, ¿sí? Esto también es ecografía, fíjese esta masa que se está viendo acá, que se parece mucho a mi parénquima hepático, ¿sí? Y cómo me capta al Doppler color. Esto es Power Doppler, ¿no? Power Doppler. Aquí está lo característico, lo que les decía que este tipo de tumor va a contener bandas fibrosas, ¿no? Bandas fibrosas, cicatrices, ¿sí? Les decía que tenía forma más o menos de estrella, pero en realidad se puede parecer más a la rueda de un coche, ¿no? Esas ruedas de esas carretas que nos paseaban antes en el centro, creo que estaban hasta antes de la pandemia, ¿no? Y les decía que también podrían contener hemorragia, ¿no? Podrían sangrar y podrían también tener áreas de necrosis. Y pese a todo eso, muchos de los pacientes van a estar completamente asintomáticos y van a ser tumores que se van a detectar o en forma accidental o incidental, ¿no? Entonces, en tomografía son prácticamente más de lo mismo, fíjense, las lesiones están bien delimitadas, pero son heterogéneas, ¿no? A la sustancia de contraste y tienen la formita justamente de la rueda del cochecito, ¿no? La rueda del cochecito, ¿sí? Todos estamos viendo acá, las ruedas del cochecito, heterogéneo. Y el carcinoma hepatocelular no lo podemos dejar pasar. Justamente habíamos dicho que era el tumor hepático más frecuente en quienes, en los pacientes cirróticos, muy bien. ¿Y en quiénes más? En los pacientes que tenían hepatitis B, C, que son un factor de riesgo, ¿no? Y también decíamos que eran tumores generalmente solitarios, ¿sí? Bueno, en ecografía lo podemos ver, sí, es más, siempre lo buscamos, sobre todo en los pacientes cirróticos, ¿no? Porque de esto va a definir prácticamente el pronóstico de estos pacientes. Fíjense, esto es ecografía, esto es tomografía, ¿no? Generalmente sin contraste va a ser una masa hipodensa. ¿Qué quiere decir hipodenso? Que se va a ver negrito, pero con contraste, como son estas imágenes, entonces va a ser un realce heterogéneo, ¿no? Realce heterogéneo. No será disculpe, doctora, ¿no sería isodenso? No, isodenso es cuando se parece, cuando es igualito a. Acá está más blanquito la captación, ¿sí? Entonces es hiperdenso, ¿no? Isodenso podría ser esto más o menos, ¿sí? Esto es el parénquima hepático, esto es mi lesión, ¿sí? Y relativamente como que se parece. Ahora, acá es hiperdenso, ¿sí? La captación es heterogénea, hiper más, ¿sí? Hipo, negrito, iso, parecido, ¿sí? Parecido, semejante al parénquima, ¿ok? Es hiperdenso y en realidad ¿Cuál es de ellos dos era heterogéneo? ¿Perdón? ¿Cuál de ellos dos era el heterogéneo? No, en realidad son heterogéneos, sino que, mire, yo le decía que es hiperdenso porque se ve bien blanquito, blanquito, así como que brillante, ¿sí? Todos lo estamos viendo blanquito, pero tiene unas áreas de baja densidad, ¿sí? Más negritas. Entonces, cuando se combina lo blanquito, lo hiper más lo hipo, decimos en realidad que es heterogéneo, ¿sí? ¿Me dejo entender? Y esa heterogeneidad en los tumores, sobre todo en los tumores malignos, va a corresponder justamente a áreas de necrosis o áreas de hemorragia, ¿sí? Ahora, una característica de estas lesiones tumorales,
que es el carcinoma justamente hepatocelular, que les había dicho que es relativamente frecuente en los pacientes cirróticos, ¿sí? Van a tener este realce heterogéneo en fase arterial, fase venosa, pero en las fases tardías esto se va a denominar washout. No es necesario que ustedes lo sepan, pero les estoy comentando, ¿sí? Van a tener un lavado del tumor, ¿sí? Y esto va a ser algo relativamente característico del comportamiento de este tipo de lesiones, ¿sí? ¿Se entendió? O sea, va a haber una hipervascularización arterial en los carcinomas hepatocelulares. Y esa hipervascularización lo vamos a ver cuando inyectamos la sustancia de contraste. Y esa hipervascularización sobre todo va a ser en los tumores grandes. En los tumores pequeños van a tener otro tipo de comportamiento, ¿sí? ¿Se entendió? Y bueno, sumado a eso, va a haber áreas de necrosis, pueden haber calcificaciones. Y eso. Hay que tomar en cuenta también en las lesiones malignas, les había mencionado, las invasiones tumorales, ¿sí? Las invasiones tumorales que hay que, si son en estas lesiones malignas hepáticas, vamos a buscar si hay invasión tumoral, sobre todo a la vena porta, ¿sí? Si hay trombos en la vena porta, porque probablemente haya un hepatocarcinoma oculto por ahí. Acuérdense, no todos son tan grandes, ¿no? Hay lesiones que son pequeñitas y no se pueden visualizar fácilmente por ecografía, por lo menos. Y más aún si el paciente es un paciente cirrótico, porque me puede parecer una lesión nodular cuando es una lesión tal vez maligna, ¿no? O es un nódulo pequeño maligno, ¿sí? Ahora, ¿qué hay en cuanto a metástasis, no? Las metástasis hepáticas son relativamente frecuentes, todos lo sabemos, ¿sí? ¿Cuál es el primario más frecuente? Ustedes saben cuando encontramos lesiones metastásicas en hígado, ¿cuál es el tumor primario? ¿De dónde proviene? Del tubo digestivo, ¿no? Ya habíamos visto generalmente de esas lesiones en mordida de manzana. ¿Dónde quedaban las lesiones en mordida de manzana? ¿Se acuerdan? ¿En qué parte del tubo digestivo? Chicos. ¿Yeyuno? En el colon, ¿no? ¿Se acuerdan? En el colon. Bueno, las metástasis, chicos, pueden ser únicas, pueden ser múltiples, como es en este caso, pero al ser únicas o múltiples, generalmente se parecen bastante, ¿no? Pero tenemos nosotros que tomar en cuenta que van a existir metástasis hipervasculares y metástasis hipovasculares. Y este tipo de metástasis van a variar dependiendo de cuál es el tumor primario. Es decir, las metástasis más frecuentes en hígado van a ser las metástasis hipovasculares. Y justamente estas metástasis van a venir del tubo digestivo, exactamente del cáncer de colon, ¿sí? Cuando se encuentra una lesión maligna en el colon, lo primero que se echan a buscar uno es el hígado. ¿Por qué? Porque quiere ver si existe o no existe metástasis. ¿Ok? Es como cuando le detectan a uno, a una mujer, una lesión maligna en la mama. Te piden una tomografía tóraco-abdominopélvica, ¿cierto? ¿Qué se van a fijar? Es más de cerebro también. Se van a fijar justamente, van a buscar lesiones metastásicas en hígado, en columna, en cerebro. ¿Por qué? Porque estos son en glándulas suprarrenales. ¿Por qué? Porque estos son los lugares predilectos para que estos tumores hagan las famosas metástasis. ¿Ok? Y las metástasis hipervasculares, es decir, las que son ávidas de la sustancia de contraste, estas que son así bastante, que captan mucho contraste, generalmente son de los tumores carcinoides, del coriocarcinoma, el melanoma, de algunos tipos de tumores, de carcinomas, perdón, tiroideos, de esos, ¿ya? Entonces, estas lesiones hipo
e hipervasculares, metastásicas. No significa que no sean lo mismo, ya les acababa de decir, van a variar dependiendo de su tumor primario, ¿sí? Porque una lesión metastásica, como su mismo nombre lo dice, viene de otro lugar, ¿cierto? Su primario no es el hígado. A veces piden una tomografía para buscar el primario y debería ser al contrario, ¿no? Pero cuando ya se encuentra una lesión metastásica, se tienen que echar a buscar prácticamente todo, ¿no? Desde los órganos más grandes hasta los más pequeñitos. Las lesiones metastásicas, fíjense, esto es lo habitual, lo que nosotros vemos, fíjense, lesiones ya hipodensas, ¿sí? Acuérdense que le dije hipo, negritas, ¿sí? Hipodensas, siempre comparando con mi parénquima al costado, ¿sí? Hipodensas en resonancia magnética, lesiones hipodensas, y esto es en ecografía, las imágenes características como lo describe la literatura en ojos de buey, ¿no? En ojos de buey, en ojos de toro también lo menciona, ¿no? Y creo que sí se parece a los ojos de toro, de buey, ¿sí? Pero estas lesiones hipodensas, ¿sí? Muchas veces con un halo, ¿sí? O con aparentemente con un margen de tipo irregular, corresponde a lesiones metastásicas. Disculpe, doctora, ¿cuáles eran los ojos de buey? Acá, esto, en la ecografía, las lesiones metastásicas hipoecogénicas que se encuentran en el parénquima hepático. Es conocido como los ojos de buey, ¿no? Los ojos de buey, ¿sí? Ojo de buey, ojo de toro, está mencionado en la literatura. Son múltiples generalmente, ¿no? Cuando encontramos lesiones metastásicas. Parecen manchitas negritas. Esas manchitas negritas, exacto. Sí. Entonces, cuando yo les decía al inicio que las imágenes quísticas o las lesiones quísticas benignas no requerían ningún tipo de seguimiento. Recuerdan que les dije, los quistes, ¿sí? Pero existen este tipo de quistes también, los quistes que no son tan simples, que podrían parecer simples por su contenido, pero son quistes parasitarios, ¿no? Estos quistes parasitarios, perdón, no los tenemos que confundir ni comparar con los quistes simples. Acuérdense que les decía que los quistes simples, que pueden ser congénitos, pueden ser adquiridos, van a tener las paredes prácticamente imperceptibles, van a ser bastante delgadas. Y el contenido por ecografía van a ser bastante anecogénicos. ¿Por qué anecogénicos? Porque contienen líquidos, son como bolsas de agua, bolsas que van a contener agua, ¿sí? Si la pregunta es, ¿se complican o no se complican los quistes? No, salvo que sea un quiste gigante, ¿no? Pero de lo contrario no se suelen complicar, es más, son lesiones que ni siquiera se deben de tocar, ¿no? Se puede hacer un control, pero nada más para ver que no se complique, pero después no se toca porque son lesiones benignas, bien delimitadas. Ahora nos vamos a un quiste complejo, que puede ser los quistes parasitarios o los quistes, justamente este es el parasitario, ¿no? Bueno, existen quistes, ya les había dicho, simples, los piógenos, los amebianos y los parasitarios, que este específicamente es el famoso quiste hidatídico. El quiste hidatídico, todos sabemos que está producido por una larva, ¿no? La larva del Echinococcus, ¿sí? Esa larva tan temida, ¿sí? ¿Y quiénes tienen? Los perritos, algunos perritos que no están vacunados, ¿no? Entonces, los perritos que están infectados. Bueno, la siembra en el ser humano generalmente se va hacia el hígado o se va hacia el pulmón. Más frecuente vamos a encontrar en el hígado, ¿sí? Entonces, fíjense, cuando le hacemos una ecografía a este paciente que tiene este quiste hidatídico, ¿tiene el contenido anecogénico? Sí, pero las paredes tal vez ya no son tan delgadas, no son tan imperceptibles como si lo eran los quistes simples. Entonces, pese a que su contenido es anecogénico simple, entre comillas,
me tiene que llamar la atención las paredes que ya no están imperceptibles, ya no son tan delgaditas como las que les acabo de enseñar. Igualmente, si tengo esta sospecha por ecografía, bueno, pues le solicitaré una tomografía para definir y efectivamente corroboro que la pared no está tan delgadita, la pared está contenida, está relativamente gruesita, ¿no? Esto es el aspecto de un quiste hidatídico, pero un quiste hidatídico va a tener diferentes estadios, ¿no? Puede ser simple, como el que acabamos de ver, con paredes relativamente gruesas, puede ser unilobulado, puede ser bilobulado, multilobulado, puede contener los quistes hijos, que estos son los más peligrosos justamente. ¿Por qué? Porque si, digamos, entran a operar sin un previo tratamiento, se rompe este quiste y se va a diseminar por todo el organismo y la siembra va a ser múltiple y el paciente se va a complicar. ¿Se han visto estos casos? ¿Eh? Yo he trabajado un tiempo en el Cusco y esta patología es relativamente frecuente por allá, ¿sí? Entonces, los que tienen los quistes hijos son los más peligrosos, ¿sí? En algunas ocasiones incluso vamos a ver las membranas desprendidas, ¿no? Las membranas desprendidas cuando tienen sus quistecitos, ¿sí? Los quistes hijos, ¿sí? Que los cuidan igual que todos. Pero también estos quistes hidatídicos posteriormente también pueden morirse, ¿no? Y cuando se mueren suelen calcificarse, ¿sí? Por eso es que estamos viendo en este estudio de rayos X una calcificación de toda su pared del quiste. En esta ecografía vemos una sombra, como una sombra negra, que es parte de la calcificación. La tomografía nos corrobora esa calcificación que tenemos acá, ¿no? Y fíjense, acá tanto en ecografía como en tomografía vemos que tienen los quistes hijos. Aquí sí que están vivos. Como les digo, entran, si pinchan estos y esto se rompe, olvídense, se siembra y se va a diseminar por todos lados, ¿no? Los abscesos. Los abscesos también son relativamente frecuentes, pero sobre todo en pacientes inmunocomprometidos, inmunosuprimidos, los abscesos hepáticos, ¿sí? Entonces, los abscesos en este caso son colecciones, ¿sí? Colecciones generalmente de pus. Fíjense, esta colección en esta tomografía es de aspecto irregular, ¿sí? No es redondito, no. Hay edema alrededor de toda esta lesión, porque obviamente es un proceso bacteriano, inflamatorio, ¿sí? Y mientras Se no parece al recibe... quiste. Se parece un quiste, pero miren cómo es el quiste. Fíjense, las paredes están definidas, circunscritas, y ahora nos vamos acá, ¿no? Acá es de aspecto irregular, ¿sí? Irregular, parece unas rueditas, perdón, una sierrita, ¿sí? Y alrededor de esta, fíjense, toda esta irregularidad, eso corresponde a edema, ¿no? Edema, ¿sí? Los abscesos suelen ser solitarios, ¿sí? Pero vamos a tener las paredes bastante gruesas y irregulares. Cuando aparece un absceso grande, que suele ser solitario, como les acabo de decir, pueden aparecer también agrupados otras lesiones pequeñitas que pueden corresponder a los microabscesos, ¿sí? Los microabscesos son como sus hijitos, como si este fuera el papá, y se va y se disemina, y los pequeñitos corresponden a los microabscesos, ¿sí? ¿Qué es lo que se hace en estos casos? Aspiración, ¿no? Con aguja fina. Aspiración con aguja fina, cultivos, drenaje, obviamente estos pacientes, si no entran a drenaje o con catéter o con cirugía, se puede complicar la vida del paciente, ¿sí? ¿Y qué es lo que nosotros encontramos, sobre todo en los pacientes con abscesos? En la mayoría de casos puede asociarse a obstrucciones de la vía biliar.
Fíjense, aquí ya no es único, aquí sí era único, ¿no? De paredes bastante gruesas, edematosas. Fíjense, acá ya son varios. Este puede ser el papá, este puede ser uno de los hijos, otro, ¿sí? Múltiples abscesos. Obviamente, por más que tenga contraste, el realce va a ser prácticamente nulo, ¿no? Mínimo el realce. Va a ser una lesión hipodensa, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a contener, obviamente, ustedes saben todo lo que contiene un absceso, no va a ser el contenido líquido como si lo tiene un quiste tiene este tipo de características, ¿sí? ¿Por qué? Porque el contenido es líquido, por más que puede ser denso, pero no deja de ser líquido. En cambio, esto no, ¿sí? Esto es una colección. Esto puede corresponder a pus, ¿sí? Y esto es algo que ya frecuentemente no se ve, ¿no? Pero sí está guardado en la biblioteca, ¿no? Que antes los pacientes tenían con el ascaris justamente a nivel de las vías biliares intrahepáticas, ¿no? Entonces se veía como un riel de tren, ¿sí? Las lesiones por ascaris o las lesiones por amebas, también los abscesos amebianos son estos, ¿no? Los abscesos amebianos que también suelen ser solitarios, pero a veces pueden también, al igual que el absceso piógeno, puede ser múltiple. Fíjense, lesiones hipodensas de paredes engrosadas con dobles anillos, ¿no? Puede estar asociado a otro tipo de patologías también, estos abscesos amebianos. Y les decía que todo lo que es intervencionismo en radiología o la quimioembolización lo hace radiología intervencionista, ¿no? Si, digamos, tendríamos un tumor que esté siendo alimentado, ¿sí? Se ve todos sus vasos que están alimentando a la lesión tumoral, lo que se tiene que hacer es justamente embolizar, ¿no? Quitarle la vascularización, el flujo sanguíneo a esa lesión tumoral para que de esa forma pueda disminuir su tamaño, ¿sí? Esto se puede hacer frecuentemente antes de iniciar el tratamiento, ¿sí? Los oncólogos van a pedir esto, ¿sí? Para que detenga prácticamente su crecimiento de estas lesiones tumorales, ¿no? Aquí tenemos justamente una lesión tumoral, fíjense, estos neovasos todos están alimentando al tumor, ¿no? Y eso es lo que se trata justamente en intervencionismo. La mamografía, que les decía que lo realiza en medicina nuclear, ¿sí? Ahí se veían los vasos, pero no se ve muy bien el tumor, ¿verdad? Cuando se ven los vasos. Acá. Sí, acá no se ve adecuadamente, por eso puse esta imagen, ¿no? Pero ya obviamente este paciente ya tiene tomografía o resonancia magnética previa, ¿no? Ya se sabe dónde está la lesión y justamente los intervencionistas ya saben por dónde entrar, ¿sí? Y saben qué vasos van a tener que ligar para quitarle la vascularización a ese tumor. ¿Sí? Entonces, por ecografía se pueden visualizar las lesiones, por tomografía también, fíjense este mismo nódulo, cómo puede cambiar, ¿no? En esta ecografía se ve como una imagen entre anecogénica e hipoecogénica. Por tomografía ya se ve hipodenso, ¿no? Negrito, relativamente definido más o menos. Hay líquido libre en el espacio perihepático. Le solicitan también resonancia magnética a este paciente. Fíjense, en secuencia T2 tiene un nivel incluso, ¿no? Un nivel, y fíjense, tiene contenido hiperintenso, ¿no? Es decir, que tiene líquido acá, líquido, ¿sí? Tiene un nivel, ¿sí? Entonces, estos estudios que creo que la vez pasada les mostré, justamente nos servían para verificar que las lesiones, esto es una fusión de PET-CT, se llama, ¿sí? Tomografía
por emisión de positrones para saber si las lesiones pueden ser benignas o pueden ser malignas, ¿sí? Si son malignas, entonces la captación intensa de la FDG va a ser bastante ávida, ¿no? Y puedo detectar mediante esta fusión de PET-CT, ¿sí? Puedo detectar las lesiones tumorales que no las pude definir ni en ecografía, ni en tomografía, ni en resonancia magnética. Pero como les mencioné, el PET-CT no lo tienen todas las instituciones, no lo tienen generalmente las instituciones más privadas que las del Estado, ¿no? En el INEN sí hay una definitivamente, ¿sí? Esto es lo que se llega a captar justamente cuando hay lesiones sospechosas de malignidad, ¿sí? Se llegan a captar mediante el PET-CT, ¿sí? Estas lesiones ávidas al FDG nos dan a entender que son lesiones malignas. Acá hay otro punto también de captación, ¿ve? La A es un quiste, ¿no? Perdón. La letra A era un quiste, la B creo que es un tumor. En realidad todo es uno solo, sino que no lo podíamos definir ni por ecografía, todas son las mismas lesiones. No lo pudimos definir ni con ecografía, ni con tomografía, ni con resonancia magnética, ¿no? Para eso existen otros estudios más. Creo que está mal tu señal, ¿no? Voy a bajar un poquito el volumen. Recordatorio, tengo resultados del laboratorio, fórmula del crecimiento. Ya. Él no tiene razón, a nadie le pertenece. Ese maldito todo quiere pues está funcionando. Y tenemos una exposición de vía biliar. Esto es más bonito todavía. Ya. Vamos a hablar de vía biliar, ¿ya? Estas son las técnicas por imagen. ¿O desean un pequeño receso? ¿O seguimos avanzando? Son pocas diapositivas. Doctora, yo creo que seguimos avanzando porque igual a las 4:40 tenemos pasito. Tienen pasito, ¿no? Ya. Sí, sí, doctora. Ya, entonces para estudiar, chicos, vía biliar, vesícula biliar y vías biliares, por imágenes, tengo a la mano la ecografía. La sensibilidad sabemos es bastante alta, pero hay que tomar en cuenta que cuando vamos a estudiar específicamente la vesícula biliar, tenemos que tener un ayuno de 6 a 8 horas. ¿Por qué? Basta que hayamos comido algo o tomado algo de líquido, ¿sí? La vesícula se va a contraer y al contraerse se cierra. Y si hay un cálculo pequeñito o un pólipo o cualquier cosa dentro de él, no lo voy a poder ver porque se cierra por completo. Por eso es la importancia del ayuno para evaluar mi vesícula biliar, ¿sí? Las medidas son variables, generalmente 100 de longitudinal, milímetros me estoy refiriendo, o 7 a 10 centímetros, ¿no? Y de AP no debería ser mayor a 3.5 a 4 más o menos, ¿sí? Entonces, el estudio más usado por imágenes para evaluar vesícula biliar viene siendo la ecografía, ¿ok? ¿Puedo evaluar mediante resonancia magnética? Sí. Mediante tomografía también, pero fíjense que la vesícula tiene que estar bien distendida, pero ojo, hay cálculos, ¿sí? Que no todos son de colesterol, todos lo sabemos. Hay cálculos que dependiendo de su composición, los cálculos blandos, mal llamados, ¿no? Nosotros no lo vamos a ver en tomografía, pero sí se puede ver en ecografía y también se podría ver mediante resonancia magnética, pero siempre hay que evaluar el costo-beneficio porque resonancia magnética, todos sabemos, es un estudio bastante caro, ¿no? Y la colangioresonancia, obviamente hay que solicitarla siempre y cuando haya necesidad, ¿no? Si queremos ver un posible cálculo que esté enclavado en mi conducto colédoco y hay una dilatación de mis vías biliares extrahepáticas o intrahepáticas,
es posible que lo que siga es solicitarle un estudio de colangioresonancia, no en otros casos. Necesito saber si esa obstrucción es de tipo inflamatoria o tumoral también, que puede ser, ¿no? En la vesícula biliar va a existir, obviamente, patología congénita, ¿no? Anomalías congénitas. La variedad más frecuente, que no está acá, es la variedad en gorro frigio. Simplemente es una variedad anatómica, no tiene significado patológico, ¿no? Las vesículas dobles o la duplicación de vesículas, ¿sí? Puede tener 2 conductos císticos, es bastante raro, ¿sí? La Las resonancia vesículas... magnética se parece a la tomografía, ¿no? ¿no? Esto es resonancia magnética y esto es tomografía. Si digamos, yo comparo en resonancia magnética, esto es una secuencia T2, ¿sí? Esto es una secuencia T2. ¿Por qué? Porque todo el líquido brilla o es hiperintenso en la secuencia T2, ¿sí? Entonces, líquido brilla, ¿sí? El líquido que está dentro de mi vesícula brilla, entonces es una secuencia T2. Fíjense en la tomografía y la grasita, ¿no? La grasita, ojo que estamos en un T2. La grasita es hiperintensa en T2. Fíjense acá, esto es tomografía, mi grasita es negrita, ¿sí? La grasa abdominal me estoy refiriendo. ¿El contenido de la vesícula brilla o no brilla? No brilla, ¿no? ¿Sí? La sustancia de contraste. Fíjense otro, cómo son los huesos, cómo se ven las estructuras óseas, ¿sí? Cómo se ven las estructuras óseas. En tomografía, ¿sí? Densidad hueso y cómo se ve en resonancia magnética, ¿sí? Acá prácticamente ni se ven las costillitas, pero acá fíjense en tomografía cómo se definen las estructuras óseas, ¿ok? Les decía... que pueden haber vesículas también rudimentarias, vesículas pequeñitas, que por algún motivo no se han desarrollado adecuadamente, pueden ser en reloj de arena también, ¿no? Pueden ser, son congénitas, obviamente. Algunas alteraciones también, como la genesia, obviamente esto nos mandan a descartar cuando a veces tienen alguna alteración o alguna sospecha en algunos recién nacidos que puedan tener agenesia de las vías biliares. Lo más importante y lo que nosotros tenemos que buscar en estos pacientes pequeñitos, bebitos, es la vesícula biliar, ¿no? La vesícula biliar. Entonces, lo más frecuente en vesícula biliar es la patología inflamatoria, ¿ok? La mayoría de emergencias vienen por esto, en realidad, aunque ustedes no lo crean, ¿no? Para descartar una colecistitis. Ahora, existen colecistitis agudas, colecistitis crónica y simplemente litiasis, ¿no? Litiasis, bueno, tiene su cálculo ahí, su cálculo que es hiperecogénico, pero al paciente no le duele. Hay muchos portadores de litiasis y que nunca les ocasiona ningún tipo de dolor. Y ojo, no están obligados, ahora ya sabemos que no están obligados a operarse, ¿no? Salvo que sea diabético, que tenga otro factor de riesgo, que pueda desarrollar algún cáncer, algún antecedente de importancia, ¿no? Si no nunca le ha dolido, tampoco es necesario que se opere, ¿sí? Ahora puede haber litiasis única, ¿sí? O sea, una piedrita única, o puede haber litiasis múltiple, pueden haber múltiples piedritas intraluminales en una vesícula distendida, obviamente. Puede haber este tipo de lesiones nodulares que están pegadas a la pared, que es así, por más que le muevas por todos lados al paciente, no se va a desprender porque no es una piedra, no es una litiasis, sino es un pólipo. Pero fíjense, la característica es muy similar. Pero, ¿qué es lo que lo diferencia? Este no va a tener sombra. Este tiene su sombra negra porque es un cálculo, ¿sí? Es una litiasis, ¿sí? Esto no tiene, esto no está pegada a la pared. Si yo lo cambio de posición al paciente, todo esto se cae para acá, ¿sí? Si lo pongo de cabeza, todo se va hacia el fondo.
Esto, así le haga lo que le haga al paciente, esto jamás va a cambiar de posición porque está adherido a la pared. Esto es lo que se denomina un pólipo. Existen pólipos únicos, existen pólipos múltiples y también existen este tipo de asociaciones. Imágenes litiásicas asociados a barro biliar. El barro biliar es este contenido ecogénico que se desplaza con los movimientos del paciente. Yo le cambio de posición al paciente, el barro también cae, junto con todas sus piedras, obviamente, ¿no? Sí, se desplaza. El barro biliar no me genera ningún tipo de sombra, como estoy viendo acá, ¿no? Y lo que tengo que definir es que si este barro muchas veces está tan compacto, ¿sí? Se ha puesto un barro compacto, ¿sí? Que se pudo haber aparentemente adherido a la pared, ¿no? Y es grande, así como estamos viendo acá, pero cuando le pongo Doppler no capta nada, no tiene vascularización. ¿Por qué? Porque es barro compacto. Pero a veces en ojos no entrenados esto puede parecer una lesión tumoral. Fíjense cómo se asemeja que esto sí es una lesión tumoral, ¿sí? Esto tiene aspecto de masa, tampoco tiene sombra, pero el Doppler nos puede ayudar acá porque sí tiene captación de los neovasos que se van a formar, ¿sí? Eso es lesión tumoral. Ahora, esta triada de Weiss, ¿sí? Que es pared ecosombra, ¿sí? Así se denomina, es cuando la vesícula biliar está ocupada, está llenita de cálculos, no tiene ni un solo espacio donde le pueda entrar ningún cálculo más, ¿sí? Esto es lo que nosotros denominamos en ecografía pared ecosombra, ¿sí? Triada de Weiss, ¿ya? Y simplemente lo informamos como litiasis vesicular. En tomografía, ¿sí? La vesícula bien distendida también se puede ver, pero acuérdense que no es un estudio del todo confiable la tomografía como sí lo es la ecografía, ¿no? En rayos X menos aún todavía, dependiendo de la composición de los rayos X, muchas veces no voy a ver las imágenes litiásicas, obviamente, ¿no? Lo que sí lo puedo comprobar mediante ecografía, ¿sí? En tomografía, ¿sí? Fíjense cómo se pueden ver los cálculos de esta densidad, ¿sí? Dependiendo de su composición y de esta densidad dependiendo de su composición. En resonancia magnética, ¿sí? ¿Cómo puedo ver los cálculos, no? Hipointensos. Esta es la famosa triada de Rigler, ¿no? En un estudio de rayos X, que se caracteriza por neumobilia, aire en las vías biliares, una obstrucción de asa intestinal delgada. Acuérdense que estaba conformado las asas intestinales delgadas por las válvulas conniventes, perdón. Esto son como monedas apiladas unas sobre otras, ¿no? Característico de las obstrucciones intestinales, si no le quieren decir monedas apiladas, imágenes en U invertidas, ¿sí? En U Está en invertidas. bipedestación, creo. Sí, está en bipedestación. Esto es un nivel hidroaéreo que corresponde ¿a qué? Al estómago, ¿no? Al estómago. Y esto es un cálculo que está en el intestino delgado distal. Entonces, esto es el nivel de obstrucción que está condicionando todo lo demás, ¿no? Triada de Rigler, iliobiliar, ¿no? Lo mismo acá en tomografía, ¿no? Pero obviamente con mucho más detalle, ¿no? Neumobilia, aire en las vías biliares, ¿sí? Obstrucción de las asas intestinales, ¿sí? Y acá está el famoso cálculo en el intestino delgado, la obstrucción que está ocasionando, ¿no? En el intestino delgado, distal. Les decía que en emergencia lo que más nos llega es esta patología inflamatoria, la famosa colecistitis aguda. Casi todos los diagnósticos vienen para descartar una colecistitis aguda, ¿no? Ustedes saben, una colecistitis es una obstrucción
o inflamación de la vesícula biliar. Les decía que va a tener diferentes formas de presentación, colecistitis aguda o colecistitis crónica, ¿no? Colecistitis crónica. Entonces, para tener una colecistitis aguda, necesito que mi vesícula esté bien distendida, ¿sí? Distendida, que hayan cálculos, obviamente, que hayan litiasis dentro de mi vesícula, que un cálculo esté impactado en el bacinete o en el cuello o en el infundíbulo, obviamente, de mi vesícula, ¿sí? Que esté ocasionando obstrucción, que consecuentemente a esa obstrucción por el proceso inflamatorio haya un engrosamiento de la pared de mi vesícula. Obviamente está engrosado, fíjense la captación del Doppler por el proceso inflamatorio. Fíjense en esta tomografía, pared bastante engrosado, bastante edematoso. Aquí hay un cálculo. Aquí está distendido en resonancia magnética. Acuérdense lo que dijimos en resonancia magnética. En T2 el líquido es hiperintenso. En T2 el líquido es hiperintenso. Por lo tanto, el contenido de la vesícula biliar brilla. Todo el líquido brilla en la secuencia T2 de resonancia magnética. Estas imágenes más hipointensas, ¿sí? Acá pequeñitas, corresponden a pequeñas imágenes litiásicas. Ahora, dentro de la colecistitis aguda, a veces también podemos encontrar, aparte del engrosamiento de pared, podemos encontrar líquido pericolecístico, líquido perivesicular. Otra de las complicaciones puede ser en este tipo de patología las gangrenas también, ¿no? Lo vemos más adelante. Entonces, cuando tenemos este tipo de patologías, ¿sí? De colecistitis aguda, también podríamos tener ese tipo de complicaciones. En este caso, la gangrenosa, ¿no? Que es muy poco frecuente en realidad de los casos de colecistitis aguda que puedan complicarse así. Pero cuando existen van a tener un riesgo de perforación, por eso hay que estar bien atentos. No se da en todos los pacientes, hay que tener mucho cuidado en los pacientes diabéticos, en los pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vamos a encontrar? Fíjense en esta ecografía, engrosamiento de la pared, estriación de la pared, paredes irregulares, ¿no? Desprendimientos de la mucosa misma, ¿sí? Membranas también, membranas intraluminales se denomina, ¿no? Y cuando se hace la maniobra de Murphy a estos pacientes suele ser negativa, ¿sí? Otra de las complicaciones es la colecistitis enfisematosa, donde vamos a ver la vesícula distendida, pero dentro de la vesícula va a haber gas intraluminal. Esto también es frecuente en los pacientes diabéticos, ese es el factor predisponente, ¿sí? Y si hay gas puede indicar muchas veces un hilio biliar, lo que acabamos de ver, ¿sí? Un hilio biliar. La enfisematosa, fíjense justamente en este estudio de rayos X, fíjense el gas, ¿sí? El contenido dentro de la vesícula biliar, gas dentro de complicación de las colecistitis aguda. Acá también lo podemos definir, fíjense en tomografía cómo se define el aire, ¿sí? Que está rodeando mi vesícula, es decir, que está dentro, porque está por dentro de la pared, ¿sí? Aire, aire. Obviamente hay perforación, hay neumoperitoneo, ya se fue hacia la cavidad incluso, ¿no? Los abscesos, también las vesículas pueden, cuando se complican, pueden abscedarse, entonces podemos encontrar lesiones quísticas muchas veces, uniloculadas, septadas, en fin. Sí, acuérdense que lo que dijimos, que los abscesos son colecciones, ya no es líquido, sino puede ser pus, y si es el contenido denso, el contenido puede ser debris, ¿sí?
por el proceso ya infeccioso mismo, ¿no? Hemorragia también puede existir. Y a diferencia de la aguda, me quedo tranquila cuando veo que la mayoría de pacientes llega con una colecistitis crónica reagudizada, ¿no? En estos pacientes, por el contrario, las vesículas van a ser pequeñas, no van a estar grandotas, no van a estar así de distendidas, no van a tener un cálculo que esté impactado en su cuello, que esté obstruyendo, no. El cálculo puede estar en cualquier otro lado. Si bien es cierto, puedo tener a veces algo de engrosamiento de la pared, bueno, estos pacientes suelen cursar con los síntomas en comparación con la colecistitis aguda, muchos más leves, ¿no? Pero si tienen el antecedente de encontrarse con el dolor a veces más de 2 días, ¿sí? Pero estas son las urgentes. Entonces, cuando mandan por emergencia, lo que quieren ver si es una colecistitis aguda o es una colecistitis crónica. Ustedes saben que estas colecistitis agudas van generalmente a hospitalización, mientras estas no, ¿no? Estas simplemente con analgésicos y a su casa, ¿sí? Por la cantidad de complicaciones que acabamos de mencionar que pueden llegar a tener este tipo de patologías, ¿ok? Este tipo de colecistitis también existen, también lo he visto, es raro, pero es también relativamente predisponente en los pacientes diabéticos, ¿no? Si se dan cuenta, esta vesícula ya no está así de paredes definidas, ¿no? Por el contrario, está de paredes engrosadas. Ha perdido toda la vesícula su arquitectura. Esto es una enfermedad crónica, por lo tanto va a ocasionar un proceso destructivo, como les decía, sobre todo en mujeres diabéticas, en mujeres adultas mayores. Y cuando yo veo esta imagen, pues el diagnóstico diferencial que se me viene a la mente puede ser un carcinoma, ¿sí? Un carcinoma. Entonces, este tipo de patologías, chicos, va a requerir un estudio más minucioso. Estos pacientes sí hay que pedirles una tomografía, una resonancia magnética para definir bien que se trata de una patología inflamatoria y no neoplásica. La vesícula en porcelana, si se dan cuenta, ¿sí? Es esto, es ecografía, fíjense, esto es densidad calcio, ¿sí? Densidad calcio, las paredes están calcificadas. ¿Por qué digo eso? Porque me está generando una sombra, ¿sí? Una sombra negra, ¿sí? Y eso es típico de todo lo que es cálcico en ecografía, ¿no? Que me genere la sombra negra. Sí, la vesícula de porcelana, ustedes saben, sí se tienen que operar por el factor de riesgo de neoplasia, ¿no? Tiene que operarse. Vesícula en porcelana, en un estudio de rayos X, en tomografía, fíjense las paredes calcificadas justamente de la vesícula, ¿sí? Calcificación difusa, no es parcial. Y esto es lo que les decía que quieren definir los médicos, ¿no? Cuando nos mandan a nosotros los pacientes, si es una colecistitis aguda o es una colecistitis crónica que puede ser reagudizada, ¿no? Esos pacientes que vienen con múltiples episodios de haber tenido dolores justamente en el hipocondrio derecho, que saben que tienen cálculos, ¿sí? Y fíjense cómo podemos encontrar una vesícula, como les decía, pequeña, de paredes engrosadas y con síntomas obviamente menores en cuanto a una colecistitis aguda, ¿no? Simplemente muchas veces antiinflamatorio y estos pacientes a su casa. Las vesículas hidrópicas están bastante distendidas. Acuérdense que hemos dicho que en longitudinal no debe pasar de más de 100 milímetros o 10 centímetros, como lo quieran llamar, y el AP no debe ser más de 4, ¿no? Esto definitivamente tiene muchísimo más. Está un cálculo enclavado justamente en el cuello de la vesícula. Y obviamente esto me va a generar un engrosamiento de la pared por un proceso obstructivo, ¿no? En tomografía corroboramos el engrosamiento de la pared.
Y se acuerdan que hablamos de pólipos y demás. Bueno, los pólipos, ¿sí? Que también, por cierto, se tienen que operar, que son esas lesiones nodulares que también pueden ser consideradas premalignas, ¿sí? Se pueden confundir muchas veces con este tipo de patologías, ¿sí? Que son depósitos de colesterol. Se llama colesterolosis, ¿sí? Focos de colesterolosis. Son muy parecidos a los pólipos, pero a diferencia de ellos, fíjense, son múltiples, ¿no? De diferente tamaño. Si yo pongo el Doppler acá, no me capta absolutamente nada. La diferencia con el pólipo sí me puede captar su cuellito porque va a tener, obviamente, la vascularización, ¿sí? Esto es en ecografía, ¿sí? Tomografía y resonancia magnética. Nuevamente, en T2, el líquido es hiperintenso, eso quiere decir que brilla en T2, ¿sí? Y fíjense, esto demasiado bonito, ¿no? Es todos estos depósitos de colesterol, signo del collar de perlas. Estos son los pólipos, esas lesiones nodulares, ecogénicas, sin sombra, les dije que podía ser único, podían ser múltiples, podían ser pequeños, podían ser más grandes. Les acababa de mencionar que cuando pongo Doppler va a captar porque tiene su cuello, obviamente, tiene vascularización. Estos pacientes tienen que someterse a una cirugía por su probable riesgo de malignidad, ¿no? En tomografía, aunque no es necesario porque con la ecografía es suficiente, pero fíjense en resonancia magnética cómo se ve. Y esto ya es demasiado gigante, ¿no? Ahora, en cuanto al carcinoma de la vesícula biliar, ¿sí? Al carcinoma de la vesícula biliar les decía que a veces cuando el barro está compactado o tumefacto, se podía confundir justamente con este tipo de lesiones. Pero ojo, a diferencia de ellos, ¿sí? A diferencia de ellos, esto sí va a tener vascularización cuando yo le pongo el Doppler. Fíjense cómo me capta, aunque poquito, pero me está captando, ¿sí? Entonces, puedo tener esto, puedo tener una masa que me ocupe toda mi vesícula, ¿sí? Puedo tener una masa con engrosamiento de mi pared, ¿sí? Y puedo tener una masa polipoide. Cualquiera de esas presentaciones es válida. Obviamente se va a sumar el dolor abdominal, la pérdida de peso, etcétera, ¿no? Las mujeres mayores son las más predisponentes, obviamente, a este tipo de neoplasias. Y lo que nosotros tenemos que saber que las lesiones premalignas, es decir, la vesícula de porcelana o la presencia de pólipos me puede sugerir muchas veces que en estos pacientes han tenido ese antecedente, ¿sí? Entonces acá tenemos en tomografía, fíjense el engrosamiento difuso de la pared, toda mi pared de mi vesícula está completamente engrosada, ¿sí? Y ocupada, obviamente, ¿sí? Este es un engrosamiento focal o parcial de la pared. Esto es un engrosamiento como tipo masa. Y esto es ya la vesícula biliar, acuérdense que está en el segmento 5, y esto es una masa hepática donde ya ni siquiera se puede llegar a visualizar la vesícula, ¿no? Solamente se puede visualizar un cálculo, hay una imagen litiásica, ¿sí? Todo el parénquima hepático ya está ocupado por la masa, ya desbordó de lo que era posiblemente este tamaño, ya ocupó prácticamente todo el parénquima hepático. Un poquito del parénquima hepático izquierdo se quedó libre, el resto ya se ocupó, ¿no? Por esta lesión maligna. Esto es más, ¿sí? Esta masa, ¿sí? Que sobrepasa la pared, fíjense, de la vesícula biliar por tomografía, capta la sustancia de contraste, ¿no? Y fíjense en resonancia magnética,
se pierde justamente la interfase con el hígado, no se define bien. Esto pareciera ser la vesícula, pero todo esto es el tumor que ya prácticamente se desbordó, ya ha ocupado el parénquima hepático en resonancia magnética. Esto es la resonancia magnética que les dije de la tinta china, que se denomina en fuera de fase, ¿sí? En secuencia en fase y en fuera de fase. Y esto es la pieza anatómica, ¿no? Con la invasión hepática. En ecografía, ¿sí? Ven esta lesión tipo masa. En tomografía, ¿sí? Donde estamos viendo ya una metástasis al hígado, ¿sí? Y se corrobora, obviamente, con estos otros estudios, que puede ser un estudio de CEPRE o el estudio de colangioresonancia. Más recomendable el estudio de colangioresonancia para este tipo de lesiones, ¿sí? Esto es también la vesícula en porcelana. Y este es un carcinoma, ¿no? Que ha ocasionado un carcinoma invasivo que está ocasionando una fístula. ¿Preguntas, chicos? Chicos, ¿me han abandonado? ¿Están ahí? No, doctora, seguimos acá. Aquí estamos. ¿Todo bien? Se me han dormido, creo, ¿no? Los he aburrido, creo, chicos. ¿Hemos ido muy rápido? ¿O No, doctora, desean- todo bien. No, Sí, está todo está bien, claro. todo bien, doctora. Ah, ya, perfecto. Ya, chicos, entonces, por favor, me suben la tarea, ¿sí? Para no tener inconvenientes. Entonces, voy a revisar el enlace, el link. Por favor, tomen en cuenta las notas que les estoy dejando, ¿sí? Cualquier cosa, háganme saber. Si necesitan literatura o demás, escríbanme un correo o mediante Valerie, la delegada, háganme llegar cualquier duda, ¿sí? Sí, doctora, le quería decir que mis compañeros que faltaban, Silvana Barrera y Diego Arbildo, ya han ingresado. Sí, Ingresaron. ¿verdad? Sí, Pero igual sigue faltando tu compañera, por acá la noté.